Cuando la policía alemana cerró la investigación contra Till Lindemann en agosto de 2023, el vocalista de Rammstein ya había acumulado una fortuna de $275 millones, transformando la pirotecnia, la poesía y la controversia en un imperio del metal industrial. Pero el dinero es solo una fracción de la historia de un hombre que pasó de ser un nadador olímpico frustrado en la Alemania Oriental comunista a comandar estadios completos donde cada show genera $1.7 millones. Lo que hace realmente fascinante a Lindemann no es cuánto gana, sino cómo convirtió su voz gutural, sus letras provocativas y su obsesión con el fuego en una máquina de hacer dinero que ha vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo. Y aunque las acusaciones de 2023 amenazaron con destruir todo lo que construyó durante 3 décadas, su fortuna siguió creciendo mientras los fiscales admitían que no había evidencia suficiente para procesar al hombre que literalmente se prende fuego en el escenario por placer. La historia financiera de Till Lindemann comienza el 4 de enero de 1963 en Leipzig, en la Alemania Oriental comunista, donde nació hijo de un poeta y una periodista. Su padre, Werner Lindemann, escribía libros para niños mientras luchaba contra el alcoholismo, una batalla que documentó públicamente y que marcó la infancia de Till de formas que más tarde transformaría en letras que generarían millones. A los 11 años, las autoridades comunistas lo enviaron a una escuela deportiva en el club SC Empor Rostock, donde lo entrenaron como nadador con ambiciones olímpicas. El joven Till nadó los 1500 metros libres en el Campeonato Europeo Junior de Natación de 1978 en Florencia, terminando en el lugar 11, y estaba preseleccionado para los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Pero esa misma semana en Florencia, su carrera olímpica terminó abruptamente cuando sus entrenadores lo descubrieron escapando por una escalera de incendios después del toque de queda, buscando una tienda de pornografía en el centro de la ciudad. Esta expulsión, que pudo haber sido una tragedia, se convirtió en el primer paso hacia una fortuna multimillonaria que el sistema comunista nunca le habría permitido acumular. Sin el deporte, Till vagó por empleos precarios que pagaban salarios miserables en la economía planificada de Alemania Oriental. Trabajó como aprendiz de carpintero, cortador de turba, tejedor de cestas y técnico de galería, roles que apenas generaban dinero pero que le dieron una educación en la clase trabajadora que más tarde resonaría con millones de fans. En 1986, a los 23 años, formó su primera banda, First Arsch, un grupo punk de Schwerin donde tocaba la batería mientras ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir. Durante este periodo también tuvo que enfrentar la realidad de ser padre soltero cuando nació su primera hija, Nele, en 1985. Su matrimonio con la madre de Nele, Marieke, terminó poco después debido a su comportamiento errático y consumo excesivo de alcohol, dejándolo criando solo a su hija durante 7 años cruciales. Este período de lucha financiera y personal, donde Till trabajaba en empleos manuales mientras criaba a Nele y tocaba en bandas punk que apenas pagaban, duró hasta 1994. Pero ese año, todo cambió cuando él y sus compañeros de First Arsch, Paul Landers y Richard Crosby, decidieron formar una nueva banda con un sonido completamente diferente. La llamaron Rammstein, por el desastre aéreo de la base aérea de Ramstein en 1988, y ganaron un concurso local en Berlín que les permitió grabar demos profesionales. Nadie imaginaba que esta banda se convertiría en una máquina de hacer dinero que generaría cientos de millones durante las siguientes 3 décadas. El ascenso financiero de Rammstein comenzó lentamente pero de forma implacable. Su álbum debut, Herzeleid, en 1995, alcanzó el número 6 en las listas alemanas, generando ingresos modestos, pero suficientes para que Till finalmente pudiera dedicarse completamente a la música. Pero el verdadero despegue económico llegó en 1997 con Sehnsucht, su segundo álbum,
que vendió más de 5 millones de copias mundialmente y colocó a la banda en el mapa internacional. Las canciones Du hast y Engel se convirtieron en himnos del metal industrial, y cada venta, cada regalía de radio, cada show, comenzó a llenar las cuentas bancarias de los 6 miembros de la banda. Para Till, esto significó pasar de vivir mes a mes en apartamentos modestos a comprar su primera propiedad importante, una casa de ladrillos rojos con jardín descuidado en Mecklenburg, cerca de donde creció, una propiedad que mantiene hasta hoy como refugio de la locura de las giras. Lo que distinguió a Rammstein financieramente fue su insistencia en crear espectáculos pirotécnicos masivos que nadie más se atrevía a intentar. Después de un accidente en 1996 en el Treptow Arena de Berlín, donde un accesorio en llamas cayó sobre la audiencia, Till obtuvo su certificación profesional como pirotécnico, una inversión de tiempo y dinero que se tradujo en shows cada vez más elaborados y caros que podían cobrar precios premium. Mientras otras bandas tocaban en escenarios simples, Rammstein transportaba 30 camiones de equipo pirotécnico, requería 7 días para montar su escenario y generaba un espectáculo que justificaba precios de entrada que los fans pagaban gustosamente. Los números financieros de las giras de Rammstein son asombrosos y revelan por qué Till Lindemann acumuló su fortuna de $8 millones. El Stadium Tour, que comenzó en 2019 y concluyó en 2024, generó más de $64 millones solo en preventa, antes de que tocaran una sola nota. Durante 5 años, la banda realizó 135 conciertos para 6 millones de fans, con cada show generando aproximadamente $7 millones en ingresos brutos. Después de pagar el alquiler del estadio, el $1 millón en electricidad para la pirotecnia, los 30 camiones de transporte, la seguridad, el personal médico y todos los costos operacionales estimados en 100 millones para la gira completa, la banda se quedaba con aproximadamente $1.7 millones por show. Dividido entre los 6 miembros, Till ganaba alrededor de $283,000 por concierto, sin contar las regalías de álbumes, derechos de transmisión y mercancía. El show más grande de Rammstein ocurrió en el estadio Luzhniki de Moscú el 29 de julio de 2019, donde tocaron para aproximadamente 81,000 personas, generando millones en una sola noche. Este nivel de ganancias convirtió a cada gira de Rammstein en una mina de oro, y Till, como vocalista principal y letrista, recibía una porción significativa de las ganancias tanto por su interpretación como por los derechos de autor de las letras que escribía. Las ventas de álbumes añadieron otra capa sustancial a la fortuna de Lindemann. Rammstein ha vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo, con 5 de sus álbumes alcanzando estatus de platino. Cada copia vendida genera regalías que se dividen entre los miembros de la banda y los compositores, y como Till escribe todas las letras, recibe una porción adicional de esos pagos. El álbum sin título de 2019 debutó en el número 1 en las listas de 14 países, vendiendo millones de copias y generando ingresos sustanciales. En YouTube, el canal de Rammstein tiene más de 7.41 millones de suscriptores y más de 4.9 mil millones de vistas, lo que se traduce en aproximadamente $15 millones en ingresos antes de impuestos. Aunque esta cantidad se divide entre los miembros de la banda, la gestión y los costos de producción, representa un flujo de ingresos pasivo constante que sigue creciendo. Canciones como Du hast, Son, Mein Teil y Deutschland continúan generando millones de reproducciones cada año, asegurando que Till reciba cheques de regalías regulares incluso cuando no está de gira. Con esta riqueza acumulada, Till Lindemann construyó un portafolio de propiedades impresionante aunque discreto. Su residencia principal es un apartamento en Berlín, el mismo que fue objeto de un robo en agosto de 2023, mientras Till estaba en Bruselas con la banda durante la controversia de las acusaciones. Los ladrones entraron presuntamente por el techo, un incidente que subrayó tanto su riqueza como su vulnerabilidad pública. Además del apartamento berlinés,
Till posee la Casa de Ladrillos Rojos en Mecklenburg, que ha mantenido durante décadas, un refugio rural donde se esconde del escrutinio público y donde los periodistas ocasionalmente intentan encontrarlo sin éxito. También es dueño de un edificio en Schwederstraße, en Berlín, donde en 2021 hubo planes para abrir una sucursal del Blumencafé, aunque esos planes dependían de otros factores comerciales. Quizás su propiedad más intrigante es una antigua fábrica en San Petersburgo, Rusia, que Till convirtió en un estudio de grabación y espacio de ensayo, reflejando su amor de larga data por Rusia, un país que visitó por primera vez en 1973 como nadador juvenil y que considera su segundo hogar. Mientras algunas fuentes mencionan una mansión en el exclusivo distrito Grunwald de Berlín, valorada en más de 10 millones de euros con piscina y cancha de tenis, esta información no ha sido confirmada de forma independiente y podría ser especulación. La colección de automóviles de Till refleja sus gustos eclécticos y su aprecio por la ingeniería alemana combinada con un toque de extravagancia. Su posesión más preciada es un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, un automóvil clásico icónico con puertas de ala de gaviota que los coleccionistas buscan ávidamente y que puede valer fácilmente más de $1 millón dependiendo de su condición y procedencia. Este vehículo no es solo transporte, es una inversión que probablemente se aprecia con el tiempo. También posee un BMW M5, un sedán deportivo de alto rendimiento conocido por su potencia, que Till ha mencionado que disfruta conducir en el Autobahn alemán, donde puede alcanzar velocidades que serían ilegales en la mayoría de los demás países. Para aventuras más robustas, tiene un Jeep Wrangler, perfecto para terrenos difíciles, y curiosamente también un Volkswagen Beetle, quizás un guiño nostálgico a sus raíces en Alemania Oriental, donde el Beetle era un símbolo de movilidad asequible. Completando su colección, hay un Tesla Model S, mostrando que a pesar de su imagen de rocker tradicional, Till está dispuesto a adoptar la tecnología eléctrica moderna. Esta colección, aunque modesta comparada con algunas estrellas de rock, representa varios millones de dólares en activos automotrices que reflejan tanto su riqueza como su personalidad multifacética. La vida personal de Till Lindemann ha sido tan compleja como sus letras, marcada por relaciones tumultuosas que ocasionalmente llegaron a los titulares, pero que él mantiene ferozmente privadas. Su primer matrimonio con Marieke, madre de su hija Nele, nacida en 1985, terminó debido a su alcoholismo y comportamiento errático, dejándolo como padre soltero durante 7 años formativos. En 1985 se casó con Anja Koselling, con quien tuvo a su segunda hija Marie-Louise en 1993. Este matrimonio terminó en 1997, después de un escándalo no especificado, otro fracaso que Till atribuye a las demandas caóticas de su vida como artista. A pesar de estos divorcios, Till ha insistido en entrevistas que aprendió de la ausencia de su propio padre y trató de dar a sus hijas tanto tiempo como fue posible, describiendo que definitivamente fue un buen padre a pesar del caos. Nele siguió los pasos artísticos de su padre, estudiando teatro y literatura en la FU Berlín, convirtiéndose en directora teatral y asesora, e incluso trabajó con Till en una producción de Hansel y Gretel en 2018. Marie-Louise ha mantenido un perfil mucho más bajo, con Till protegiendo su privacidad de forma más agresiva, rara vez mencionándola en entrevistas. El romance más público de Till fue con la actriz y modelo alemana Sophia Tomala, que duró desde 2011 hasta 2015. Esta relación causó sensación en los medios alemanes debido a su diferencia de edad de 26 años. Sofía tenía 22 cuando comenzaron a salir, mientras Till tenía 48. A pesar de las críticas, los dos mantuvieron una relación comprometida durante casi 5 años, con Sofía incluso tatuándose el rostro de Till en su antebrazo en 2013, una marca permanente de su amor que todavía lleva hoy. La relación terminó amistosamente en 2015, y curiosamente,
Sofía y su madre Simone Tomalla han mantenido una buena relación con Till desde entonces. Esta amistad continua se hizo evidente durante las acusaciones de 2023, cuando Sofía públicamente defendió a Till en redes sociales, escribiendo que las alegaciones eran completamente ficticias y creadas por alguien buscando fama de 5 minutos a costa de una estrella de rock. Sofía incluso compartió videos y fotos de Till, dejando emojis de fuego en sus publicaciones, mostrando su apoyo inquebrantable. Psicólogos que analizaron su comportamiento sugirieron que Sofía sentía que no podía hacer otra cosa más que defenderlo, porque cualquier cosa diferente implicaría cuestionar por qué había estado en una relación con él durante tanto tiempo. También hubo rumores de relaciones con la cantante ucraniana Svetlana Loboda, con quien supuestamente se casó en secreto en mayo de 2022, según el Berlin Daily News, aunque esto nunca fue confirmado públicamente. Till también fue vinculado brevemente con la novelista estadounidense Alison Rose en 2015, pero nuevamente sin confirmación oficial. Más allá de Rammstein, Till expandió su imperio creativo y financiero a través de proyectos paralelos que demostraron su versatilidad artística. En 2013, formó el proyecto Lindemann con el multiinstrumentista sueco Peter Tägtgren, de las bandas Hypocrisy y Pain. Su primer álbum, Skills in Pills, lanzado en 2015, fue completamente en inglés, una desviación radical de Rammstein, y alcanzó el número 1 en Alemania y Finlandia, obteniendo estatus de oro en Alemania. Este éxito comercial generó millones en ventas y regalías, añadiendo significativamente a la riqueza de Till. El álbum mezclaba metal industrial con humor oscuro e ironía, con canciones como Praise Above y Golden Shower, que exploraban temas sexuales y provocativos con un enfoque más directo que Rammstein. El segundo álbum de Lindemann, F&M, abreviatura de Frau und Mann, mujer y hombre, lanzado en noviembre de 2019, regresó al alemán y surgió de una colaboración de Till con el Teatro Thalia de Hamburgo para una adaptación moderna de Hansel y Gretel. El álbum exploró temas de miedo, esperanza, pobreza y muerte a través de letras poéticas intensas, con videos musicales que incluyeron contenido pornográfico explícito que generó controversia. El video de Platz 1 fue descrito como porno artístico experimental y definitivamente clasificado X, empujando los límites de lo aceptable en la música mainstream. En noviembre de 2020, Tägtgren y Lindemann confirmaron el fin de su colaboración, con Tägtgren más tarde revelando en una entrevista que ya no eran realmente amigos, pero que estaba orgulloso de lo que lograron. Till continuó como proyecto solista bajo su propio nombre, lanzando el álbum Sunge en 2023. La faceta de Till como poeta publicado añadió otra dimensión a su perfil financiero y artístico. Ha publicado 3 libros de poesía: Messer, Cuchillo, en 2002, In Stiller Nacht, en Noche Tranquila, en 2013, y 100 Gedichte, 100 poemas, en 2020. Estos libros, escritos en alemán con ilustraciones oscuras e inquietantes, han sido aclamados por la crítica y comercialmente exitosos, vendiéndose a fans de Rammstein y amantes de la poesía alemana moderna. Messer incluso fue reeditado en Rusia con texto en alemán y ruso, reflejando su popularidad masiva en ese país. Los libros no generan los millones que producen las giras, pero representan un flujo de ingresos constante a través de regalías y ventas continuas, además de establecer a Till como un artista multifacético, en lugar de simplemente un vocalista de metal. Su editorial Kiepenheuer & Witsch cortó lazos con él en 2023, después de las acusaciones, un golpe a sus proyectos literarios que demostró cómo la controversia podía afectar todas las facetas de su carrera. El año 2023 trajo la crisis más grave que Till Lindemann había enfrentado en su carrera, amenazando potencialmente su fortuna y reputación. En mayo de 2023,
una fan de 24 años de Irlanda del Norte llamada Shelby Lynn, alegó públicamente que su bebida había sido drogada en una fiesta previa al concierto de Rammstein en Vilnius, Lituania, y que una mujer rusa llamada Alena Makeyeva, quien se describía como directora de casting en gira con Till Lindemann, la había reclutado para sexo con el cantante. Lynn describió ser llevada debajo del escenario donde Till supuestamente intentó avanzar hacia ella, reaccionando con enojo cuando ella rechazó. Lynn enfatizó que nunca fue agredida sexualmente, pero que la historia destacó la práctica de la banda de Row Zero, donde fans femeninas que estaban en la primera fila eran invitadas a fiestas posteriores al show. Después de la historia de Lynn, otras mujeres se presentaron con alegaciones similares de bebidas drogadas y reclutamiento para encuentros sexuales con Lindemann. En junio de 2023, la Fiscalía de Berlín inició investigaciones contra Till por alegaciones relacionadas con delitos sexuales y distribución de narcóticos. Los abogados de Till negaron categóricamente todas las acusaciones, llamándolas completamente falsas sin excepción. La banda Rammstein inicialmente declaró que podían descartar que lo que se alegaba hubiera ocurrido en su entorno, pero luego emitieron una declaración más seria diciendo que tomaban las alegaciones extremadamente en serio y querían que los fans se sintieran seguros en los shows. Las consecuencias de las acusaciones fueron inmediatas y devastadoras en múltiples frentes. El cuartel general de Rammstein en Berlín fue vandalizado por activistas de izquierda que rompieron ventanas y pintaron graffiti que decía «No hay escenario para perpetradores», asumiendo la culpabilidad de Till antes de cualquier investigación. Durante la serie de conciertos de Berlín en julio, una petición llamada «No hay escenario para Rammstein» acumuló más de 75,000 firmas exigiendo la cancelación de los shows, aunque los conciertos continuaron según lo programado. La editorial de Till cortó lazos con él, y la directora de casting Makeyeva fue prohibida de asistir a futuros conciertos de Rammstein. El apartamento de Till en Berlín fue robado en agosto de 2023 mientras estaba en Bruselas, aprovechando los perpetradores su ausencia durante la controversia. Financieramente, las acusaciones amenazaban con destruir décadas de construcción de marca. Patrocinadores potenciales se alejaban, algunos fans devolvían entradas y medios de comunicación especulaban sobre el fin de Rammstein. Sin embargo, en agosto de 2023, la Fiscalía de Berlín cerró la investigación, declarando que no había proporcionado ninguna evidencia para respaldar las acusaciones y que había poca oportunidad de sustanciar las alegaciones suficientemente porque la mayoría de las acusaciones fueron traídas por terceros o en la prensa, y que las supuestas víctimas no habían contactado directamente a las fuerzas del orden. Los periodistas que reportaron las historias invocaron su derecho a no dar evidencia y proteger sus fuentes. Los abogados de Till dijeron que la rápida terminación de los procedimientos de investigación mostraba que había evidencia insuficiente de que su cliente hubiera cometido delitos sexuales. Después del cierre de la investigación, Till publicó un breve mensaje en sus redes sociales agradeciendo a todos los que habían esperado imparcialmente el fin de la investigación. En agosto de 2024, Rammstein emitió una declaración dirigiéndose a los fans, diciendo que habían estado lidiando activamente con las alegaciones desde el verano pasado y que tomaban el debate seriamente, incluso si mucho de ello era infundado y enormemente exagerado. Describieron el proceso como algo que los acompañaría durante mucho tiempo, con cada miembro lidiando con él de manera diferente. Agradecieron a sus familias y seres queridos por su apoyo incondicional, señalando que ellos también fueron muy afectados por las alegaciones y el manejo de los medios. La banda confirmó que su Massive Stadium Tour, con este gran espectáculo, había llegado a su fin después de 135 conciertos en 5 años con 6 millones de fans. Terminaron con una declaración críptica: «No es Rammstein, no somos nosotros, no eres tú, el camino continúa». Till también lanzó un proceso penal contra los ejecutivos de la publicación alemana Der Spiegel,
alegando que su reportaje incluía documentos falsificados y un intento de fraude procesal, buscando responsabilizar legalmente a los medios que consideraba habían difamado maliciosamente. Hoy, Till Lindemann, a sus 61 años, mantiene su fortuna de $8 millones a pesar de la tormenta de 2023, demostrando la resiliencia de su marca y la lealtad de su base de fans. Mientras que las acusaciones impactaron su reputación pública y costaron algunas oportunidades comerciales, el cierre de la investigación sin cargos le permitió continuar su carrera. Rammstein anunció que tomarían 2 años de descanso después de la gira de 2024, con el guitarrista Paul Landers mencionando planes para lanzar la canción Ram 4 y una película de concierto durante ese periodo. Till continuó tocando shows solistas, demostrando que su carrera individual permanecía viable. El impacto financiero exacto de las acusaciones es difícil de cuantificar. Ciertamente perdió el contrato editorial, potencialmente perdió algunos patrocinios y probablemente incurrió en costos legales sustanciales, defendiéndose y demandando a Der Spiegel. Sin embargo, las giras de Rammstein siguieron vendiendo entradas completas, los álbumes continuaron generando regalías y su canal de YouTube siguió acumulando vistas y ingresos publicitarios. Su fortuna, construida sobre 3 décadas de ventas de discos, giras masivas, proyectos paralelos y derechos de autor, demostró ser lo suficientemente diversificada como para resistir una crisis de relaciones públicas que habría destruido a artistas con bases financieras menos sólidas. Lo que hace única la historia financiera de Till Lindemann no es simplemente la cantidad de dinero que acumuló, sino cómo transformó elementos que otros considerarían obstáculos en ventajas lucrativas. Su voz grave e inusual, que podría haber limitado su comercialización, se convirtió en su marca distintiva. Su obsesión con el fuego y la pirotecnia, que podría haber sido vista como peligrosa y prohibitivamente cara, se convirtió en el sello de Rammstein que justificaba precios de entrada premium. Sus letras provocativas en alemán, que podrían haber limitado su audiencia a países de habla alemana, en cambio, crearon una mística que atrajo a fans internacionales precisamente porque no entendían completamente las palabras, pero sentían la intensidad. Su apariencia intimidante y comportamiento en el escenario, que podría haber alienado a audiencias mainstream, en cambio, construyó una base de fans leales, dispuestos a pagar dinero consistentemente durante décadas. Incluso su poesía oscura, que podría haber sido un nicho demasiado estrecho para ser rentable, encontró una audiencia que pagaba por libros físicos en una era de contenido digital gratuito. Cada aspecto de la personalidad de Till que podría haber sido una desventaja comercial fue en cambio monetizado brillantemente. El legado financiero de Till Lindemann se extiende más allá de su cuenta bancaria personal para influir en toda la industria del metal alemán. Rammstein demostró que las bandas alemanas podían alcanzar éxito global masivo sin comprometer su idioma nativo, abriendo puertas para innumerables artistas alemanes que siguieron. Probaron que el metal industrial podía llenar estadios con producción pirotécnica elaborada, estableciendo un estándar de espectáculo en vivo que elevó las expectativas de toda la industria. Su modelo de negocio, combinando ventas de discos con giras masivas, mercancía elaborada, proyectos paralelos y diversificación de ingresos a través de poesía y actuación, se convirtió en un modelo que otros artistas estudiaron e intentaron replicar. La capacidad de Till para sobrevivir a la controversia de 2023 también envió un mensaje sobre la importancia de la gestión de crisis, representación legal agresiva y mantener una base de fans leales que permanezcan incluso cuando los titulares son negativos. Su historia es tanto una lección de negocios como una narrativa de éxito musical. El talento solo no crea riqueza, pero el talento combinado con imagen de marca distintiva, gestión inteligente, toma de riesgos calculada y resiliencia frente a la adversidad puede construir un imperio que sobrevive décadas y crisis.